buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, miércoles 25 de noviembre. Como siempre, en este su espacio, el programa Ventanas de la Escuela de Ciencias Políticas. Durante el mes de noviembre hemos aprovechado para visibilizar la labor que estamos haciendo dentro de nuestra unidad académica a través de diferentes espacios como lo son las comisiones, y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre la labor de la Comisión de Género de nuestra unidad académica. A propósito del día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el día 25 de noviembre con el fin de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres alrededor del mundo y también reclamar espacios políticos a raíz de este tipo de acciones. Entonces, les damos la bienvenida a este espacio de conversatorio denominado Violencia Académica hacia las Mujeres. Les voy a introducir a las invitadas que tenemos el día de hoy. Tenemos con nosotras y nosotros a la doctora Juliana Martínez Franzoni. Ella es doctora en Sociología de la Universidad de Pittsburgh, es investigadora de la Universidad de Costa Rica y en el año 2018 recibió el premio a la mejor investigadora por el área de Ciencias Sociales. Estudia procesos de formación política en temas sociales en América Latina, incluidos los temas de los cuidados, así como su relación en la incorporación laboral de la población. Es editora de la revista Social Politics y evaluadora en varias revistas internacionales. Su último libro, escrito con Diego Sánchez Ancochea, investigador de la Universidad de Oxford, se titula La búsqueda de la política social en el sur global, actores, ideas y arquitecturas, publicado en inglés por Cambridge University Press y en castellano por la editorial de la Universidad de Costa Rica. En segundo lugar, tenemos a la profesora Carla Vargas, quien es doctora en filosofía y cuenta con una maestría en filosofía, además del título de maestría regional en estudios de la mujer por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Es docente de la Escuela de Ciencias Políticas y coordinadora de la Comisión de Género, además de coordinadora de la línea formativa número 2 de la unidad académica, denominada Identificando las implicaciones de las ideas políticas, y además es coordinadora del cuarto nivel. Es miembro de la Comisión de Evaluación y de Asuntos Estudiantiles, así como de la Comisión de Salud. Actualmente analiza el pensamiento político antiguo desde una perspectiva de los derechos humanos y participa también en los temas de investigación como la violencia y la discriminación, desde la interseccionalidad como recurso de análisis. En tercer lugar, tenemos a la profesora Marcela Piedra Durán, quien es politóloga, profesora también de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría académica por el posgrado centroamericano de Ciencias Políticas de la misma universidad. Actualmente investiga, aparte de la docencia, se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Políticos y en el Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad. Sus líneas de investigación son género, feminismo, seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Y en cuarto lugar, tenemos a la bachiller Valeria Rodríguez Quesada, quien es estudiante de tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad de Costa Rica y recientemente concluyó sus estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional. Forma parte del movimiento estudiantil y ha colaborado desde el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales. También fue representante del sector estudiantil ante la Comisión Institucional del Hostigamiento Sexual y participó en el pasado Congreso Estudiantil Universitario que tuvo lugar en el 2017. Como siempre, recordarles que pueden dejar sus comentarios y dudas a través de la página de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento, y además por la red social de Facebook de la Escuela de Ciencias Políticas, donde nos encargaremos de darles a las invitadas las preguntas que nos lleguen a hacer. Entonces, sin más por el momento, los dejo con la profesora Carla Vargas para que iniciemos con este conversatorio. Adelante. Aprovecho a saludar a las personas que nos escuchan. Hoy es un día muy especial y pues hay muchas opciones de debates, de discusión, de espacios de reflexión, así que pues doble agradecimiento por compartir este rato para que podamos compartirles de qué se trata la Comisión de Género de la Escuela de Ciencias Políticas, qué es lo que venimos haciendo, cuáles son los objetivos que nos planteamos y cómo venimos abordando pues los distintos retos que tenemos para construir un espacio libre de violencia. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carla Vargas, como bien lo indicaron al inicio, y además de las personas que trabajaron
y además de las personas que indicaron como miembros de la comisión, tenemos al profesor al profesor Javier Johanning y al profesor Liam Vega. También contamos con la participación en la comisión de Carol Ríos, que es la encargada de aspectos de orden comunicativo, y tenemos representación estudiantil, tanto titular como suplente, bajo el cargo de Alina Ortega y Andrei Mesa. Contamos con el apoyo de Nuria Araya como asistente asignada de la Escuela de Ciencias Políticas y con el bachiller Carlos Barquero Alpizar como asistente voluntario y mi persona en calidad de coordinadora. Como bien lo indicaron, hoy el tema que nos reúne es precisamente la violencia académica hacia las mujeres. Sin embargo, antes de iniciar, quisiera comentarles algunos aspectos vinculados de manera general con el ser y hacer de la Comisión de Género. La Comisión de Género de la Unidad Académica nace como producto del compromiso de mejoramiento de la Escuela de Ciencias Políticas vinculado a procesos de acreditación y de reacreditación. Tiene como objetivo general contribuir a la eliminación paulatina de diferentes formas de violencia y de opresión hacia las mujeres y hacia cualquier otra población que sea vulnerabilizada. Trabajamos considerando las áreas fuertes y de afinidad de intereses de las personas que la conforman, y esto se hace a partir de 3 ejes. El primer eje es el acceso a información sobre diferentes formas de violencia, como son el hostigamiento sexual y el abuso y otras formas de violencia paralelas, y además en este eje lo que se busca es brindar información, asesoría, y se remite a las entidades correspondientes dentro de la UCR, y cuando es necesario se remite también a otras entidades fuera de ella. Se generan igualmente procesos de capacitación continua hacia docentes, estudiantado y cuerpo administrativo, y se apoyan iniciativas dirigidas a la deconstrucción de masculinidades. Como segundo eje de análisis, de trabajo y análisis, tenemos la democratización de las relaciones de género en el aula, que busca que las aulas se conviertan en espacios seguros de convivencia, y también dirigido a transformar el currículum oculto de las diferentes prácticas que reproducen jerarquías de poder, relaciones desiguales de género y formas de discriminación y violencia en la dinámica del proceso de aprendizaje. Finalmente, como tercer eje, la Escuela de Ciencias Políticas trabaja lo que tiene que ver con género y relaciones de poder, y aquí se evidencia el aporte que han hecho las mujeres a las ciencias políticas mediante un mapeo exhaustivo e intencionado de los recursos bibliográficos de autoras y sobre mujeres y poblaciones vulnerabilizadas en los cursos de la carrera. La comisión divulga sus acciones por múltiples vías, tomando como base de apoyo la unidad de comunicación y además la de comunicación y divulgación de la escuela, y en estos momentos se encuentra en un proceso de transición respecto a sus alcances, pues apegándose al compromiso de mejoramiento de la unidad académica, pues en el año 2021, a partir del próximo año, se incluirán ejes de trabajo vinculados con derechos humanos e interseccionalidad, dado que, como sabemos, la violencia se gesta, se manifiesta y se perpetúa de múltiples maneras. Este año se ha capacitado a personal docente, administrativo y estudiantado en un proceso de refrescamiento del reglamento contra el hostigamiento sexual. Se hizo un primer taller de sensibilización de género, y de igual manera se cuenta con una primera versión de una encuesta que será aplicada a toda la población de la Escuela de Ciencias Políticas para determinar diferentes formas de violencia y discriminación existentes y gestionar dentro de nuestras posibilidades las acciones necesarias para apoyar a quienes lo necesiten. Ahora, ya entrando en tema que tendría que ver con la violencia académica hacia las mujeres, como se indicó anteriormente, habría que considerar que la violencia hacia las mujeres y hacia otras poblaciones vulnerabilizadas nace y se produce y se mantiene de múltiples maneras, y una de estas formas es la que trabajaremos hoy. Pero esta violencia académica está precedida por lo que yo llamaría violencia epistémica. Para poder conocer un poquitito más sobre esto, me voy a permitir hacer una breve introducción. Si se trata de procesos de conocimiento, recordemos que la relación epistémica mínima que debe existir para que se dé un proceso de conocimiento y para que se dé un conocimiento como producto es la de sujeto-objeto, ¿verdad? La persona que conoce es el sujeto y aquello que se conoce es el objeto.
Ahora, no conocemos desde ningún lado, conocemos desde el espacio y desde el tiempo, y este espacio y tiempo está determinado, ¿verdad? Y no lo hacemos desde la nada, conocemos desde lo que nosotros vivimos, desde nuestras capacidades, incapacidades, intereses, y al igual desde las ventajas o desde las limitaciones que el contexto histórico anterior o presente pues nos impone, ¿verdad? Así entonces todas las personas vamos a estar influidas e incluso determinadas por múltiples variables, ya sean directas o indirectas, que nos dejan huella en nuestro ser y nuestro hacer. Dicho lo anterior, habría que considerar de igual manera que si estas variables nos determinan y nos influyen de manera única, y además esto nos va a permitir desenvolvernos de manera particular, pues como consecuencia de lo anterior, en el proceso de conocimiento también se aplica esta influencia o esta huella, ¿verdad? En la producción, en la reproducción y en la validación de lo que las mujeres producimos a nivel académico, ya sea en el campo formal o informal. Todas las personas estamos inmersas dentro del sistema patriarcal, las mujeres también, y este sistema patriarcal pues se rige a partir de una idealización de lo masculino y de sus modelos imperantes de pensamiento y de acción. Entonces, es un modelo que cambia sus tentáculos, ¿verdad? Y sus formas de opresión y de violencia y de discriminación, y esto recae sobre la producción del conocimiento. ¿Y cómo recae? Bueno, lo que pasa es que la producción del conocimiento que hacen las mujeres es ubicado en segundo, tercero, cuarto o décimo plano, por afirmarlo de alguna manera, y estas condiciones materiales y este proceso de ubicación minusvalorado, lo que hace es que también afecte las condiciones materiales de acceso a la información, espacios de educación y de conocimiento. Ahora, ¿por qué sucede así? Sucede así de manera general y mayoritaria porque lo que acontece a las mujeres y lo producido por las mujeres se coloca en planos inferiores debido a comunidades epistémicas tradicionales y hegemónicas, patriarcales masculinas, que sobrevaloran y sobrevalidan precisamente lo masculino en detrimento de lo que producen las mujeres desde su perspectiva. Ahora, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con violencia? ¿Cómo se relaciona esto con violencia? Bueno, en realidad no es una relación, es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque a las mujeres, sujetos cognoscentes, se les está cuestionando su capacidad intelectual, su capacidad analítica y productiva. Se pone en duda a partir de la sobrevaloración de los paradigmas hegemónicos patriarcales, se pone en duda su ser y su quehacer. Y a la manera de la negligencia o de la invisibilización sistemática, cotidiana o estructural, se olvida a las mujeres, se distorsiona a las mujeres, se menosprecia a las mujeres y con ello, pues por supuesto, dentro de la academia se olvida, distorsiona y menosprecia lo que producen y lo que dan a conocer a partir de su propia vivencia. Ahora, ¿qué sucede? Al hacer esto, dentro de la misma academia, por una relación negativa a partir de la discriminación y de la minusvaloración del ser y hacer académico de las mujeres, en realidad lo que se hace es fortificar los diferentes paradigmas homogenizantes y de orden patriarcal, ¿verdad? Por eso es que estamos acá. Por eso es que estamos acá, para dar a conocer el problema y además para levantar voz y erigir acciones. Hay muchísimo más que agregar, sin embargo, cierro afirmando dos asuntos, específicamente con Sonia Montesino y con Alexandra Obach. Me permito recordar que para revertir de manera paulatina la violencia epistémica y académica que vivimos las mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas, es necesario puntuar que los estudios de género siempre van a generar preguntas nuevas y con estas preguntas nuevas subvierten ciertos supuestos, los paradigmas de conocimiento que aparecen definidos como naturales y cuestionan valores tradicionales en los mismos paradigmas que se validan, a la vez que también cuestionan convenciones de investigación y con ello de manera particular desbancan de manera directa o indirecta, aunque sea paulatinamente, el supuesto que confunde lo humano con lo masculino.
Esto es importante porque nos está uniendo tres planos, nos está uniendo los planos de pensamiento, sentimiento y acción, ¿verdad? Es necesario voluntad personal y también es necesaria voluntad política. Finalizo diciendo como segundo punto que no todo está perdido. Por eso es que estamos acá y como bien lo afirmó Mary Wollstonecraft, lo que necesitamos es justicia en el mundo. Y enos aquí trabajando y con ello cedo la palabra a mis compañeras. Muchísimas gracias. A continuación vamos a seguir con la profesora Marcela Piedra, quien nos va a hacer una reflexión sobre el segundo tema que vamos a tratar dentro del programa. Bueno, en realidad en la comisión estamos partiendo de la noción de que en la universidad efectivamente existe violencia y desigualdad que cumplen una función política, ¿verdad? Porque son factores que imponen una disciplina social, ¿verdad? Y que lo que buscan es la persuasión, la naturalización y la invisibilización de ese currículum oculto de género que es el que estamos un poco trabajando. Además funciona como una institución formadora, ¿verdad? Donde se ordenan o interpretan los conocimientos. En realidad, en palabras de Foucault, uno puede decir que opera como un sitio de disciplinamiento social, donde el orden de género o el orden simbólico de género cobra legitimación vía el establecimiento de ese currículum formal o de ese currículum oculto. En ese sentido, es muy importante entender que el sesgo masculino es en el currículum, ¿verdad? El sesgo masculino se puede ver en una combinación de varios factores. El primero, en el currículum formal como tal, si se invisibilizan, digamos, ciertas autorías, si se invisibilizan además situaciones o condiciones en las cuales las mujeres nos vamos a ver, digamos, representadas. En el currículum oculto o la pedagogía invisible de género, que son todas estas normas, tradiciones que no necesariamente se hacen de manera, digamos, con una intencionalidad, sino que han sido parte de la normalización de la educación y que esto, digamos, no solo se da a nivel universitario, también se da en otros espacios como primaria y secundaria, ¿verdad? Y entonces este sesgo masculino se transmite, ¿verdad? Y transmite mensajes de manera inconsciente que lo que hace es colocar la superioridad y la autonomía de los hombres y la inferioridad y dependencia de las mujeres. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto directo en la autoconfianza y en la autoestima y en el proyecto de vida de las mujeres. Entonces, el currículum oculto lo tenemos que ver en varios puntos. Primero, en el currículum, como yo les decía, ¿verdad? Si efectivamente los temas, en la medida de lo posible, realmente asumen los intereses y las necesidades de todas las personas. Se evitan temas estereotipados, si se incluye, digamos, las experiencias de las mujeres, si se incluyen autoras como una forma, digamos, de que las mujeres nos veamos representadas y no perpetuar esa visión hegemónica masculina del conocimiento que nos hablaba Carly, que nos va a hablar Juliana y Valeria. Y bueno, en general adquirir, digamos, y hacer visibles las experiencias y las capacidades de las mujeres. En ese sentido, también en los materiales educativos y los recursos didácticos, se tiene que trabajar para que efectivamente le ofrezcamos también en estos recursos referentes y modelos a las mujeres con las cuales identificarse. El lenguaje es otro elemento del currículum oculto. Lo que no existe, lo que no se nombra no existe, y a partir de ahí es que tenemos que reivindicar el tema del lenguaje inclusivo de género para que todas las personas estemos visibles en los programas, en la forma como se da clase, etc. En los criterios de evaluación hay diferentes estudios en los cuales se ha logrado identificar cómo en algunas carreras se le da mayor atención a los hombres que a las mujeres. En esto está claramente el tema de las matemáticas, la física matemática. Además, si hay un porcentaje en la evaluación que tiene que ver con la participación en clase. También existen estudios que nos indican que las mujeres participamos menos en clase que los hombres, entonces tenemos que generar condiciones para que las mujeres participen. Si hacemos trabajos en grupo, ahora como docentes, bueno, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres en estos grupos mixtos? Hay experiencias en las cuales o le dejan toda la responsabilidad a la mujer y después cuando intenta, digamos, que los hombres se involucren, la tratan de intensa o de loca,
o todo lo contrario, simple y sencillamente no le ponen atención y no la dejan participar. Entonces, en todo este tipo de cosas, en los criterios de evaluación tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En general en la universidad, de que no se presenten este tipo, digamos, de diferencias entre hombres y mujeres y que están afectando de manera negativa a las mujeres en sus notas. Otro tema es la distribución y el uso de los espacios en el aula, ¿verdad? En el aula, cómo se están colocando hombres y mujeres. Un ejemplo, digamos, claro, que tiene que ver además con la sensación de seguridad de las mujeres en la universidad y en la Facultad de Ciencias Sociales, es el trayecto de la facultad hasta las paradas de buses en Rodrigo Facio. Eso es un espacio en el cual las estudiantes se sienten inseguras, es bastante oscuro y eso tiene un efecto directo sobre a qué horas matriculan, con quiénes matriculan, cómo matriculan, ¿verdad? Y se nos olvida que eso es algo, digamos, importante. Otro tema es todo el tema de la interacción cotidiana, ¿verdad? La interacción entre pares. Cómo se da cómo algunos hombres en algún momento en clase intentan, digamos, iluminar, por decirlo de alguna manera, a alguna mujer que está hablando en ese momento, o la interrumpe para más bien seguir él explicando, o más bien dice que en realidad está loca y que lo que está diciendo, digamos, no tiene ningún tipo de lógica, o finalmente también puede ser que nada más asuma, ¿verdad?, algo que ha hecho una mujer como propio. Toda esta interacción cotidiana, y podemos tener más ejemplos, es muy importante de tomar en cuenta. Y bueno, la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual también es parte de este currículum oculto. En la universidad las mujeres viven, ¿verdad?, y vivimos acoso, discriminación e intimidación, pero tiende a justificarse porque son asuntos, digamos, eventuales. Ese es como un poco el discurso o del momento, ¿verdad? Pero casi nunca son reconocidos como actos de violencia, discriminación de género y de sexismo. Además, también se plantea que son relaciones consensuadas porque son personas adultas las que se relacionan, pero no toman en cuenta que hay una relación de poder, ¿verdad? Una cosa es un docente con, ¿verdad?, las condiciones, ¿verdad?, en clase y las condiciones que tiene con respecto a una o un estudiante. Hay una lectura muy interesante que de hecho mi asistente me pasó, que se llama No te acuestes con bibliografías, porque un poco lo que explica es como desde esta perspectiva de género, muchas veces en lugar de tener, digamos, una vinculación con alguna persona, desde la admiración termina, digamos, convirtiéndose en una relación sexual, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se mezclan este tipo de cosas. Creo que esa es una lectura interesante que si les interesa podrían buscar. No te acuestes con bibliografías, porque también es la lógica, digamos, más desde las mujeres. Y bueno, y el otro tema de currículum oculto es la estructura organizativa. En general, nuestra universidad, según el último estudio que se hizo, que fue en el 2012, tiene, digamos, un sesgo de género claro. Hay muchísimas más hombres docentes en ingeniería, en farmacia o en educación son más las mujeres. La categoría de catedrático, la presencia de mujeres es en un 50% menor que la de hombres, y es, digamos, la categoría más alta. En las direcciones de escuelas, centros de investigación, no se llega a más de un 40%. En los órganos colegiados sucede lo mismo, y llama la atención también que en las becas al exterior, en ese año solamente un 37% fueron mujeres y un 63% fueron hombres. Becas que da la Universidad de Costa Rica para estudiar fuera. Y eso, digamos, y por supuesto que tiene un impacto sobre si después estas estudiantes y estos estudiantes con reserva de plaza se van a quedar en la universidad. Entonces ahí pues tenemos como algunos ejemplos de lo que es ese currículum oculto y qué es lo que planteamos que tenemos que ir trabajando precisamente para construir una escuela y una universidad libre de cualquier tipo de violencia. Gracias. Meto la cuchara, entonces. Adelante. Bueno, y en el marco de tantos problemas, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos transformando? Pensamos que estamos haciendo algo muy innovador desde esta comisión, desde hace 2 años, más intensamente en el último año,
a partir de la denuncia, la movilización, las inquietudes de estudiantes organizadas en muy buena medida, y la sensibilidad, el interés, las ganas de hacer cosas de profesoras y de profesores, incluyendo las autoridades y la conducción de la Escuela de Ciencias Políticas. Quiero decir que ninguna transformación de las relaciones de género ni de ningún sistema de dominación se hace sin alguna participación de los dominados y los que dominan a los dominados, ¿no? En este caso, hombres que siendo hombres están disconformes con un ejercicio de la masculinidad, que no son hombres nuevos, como nosotras no somos mujeres nuevas, pero que sí tienen la reflexividad para saber que podemos cambiar y que podemos hacer las cosas mejor. Entonces, creo que todo lo que venimos haciendo parte de un urdido, de un ponernos de acuerdo en que tenemos que cambiar. Y esto es igual que cuando tenemos un problema de alcoholismo, hay que empezar por reconocerlo, porque si no lo reconocemos, poco podemos cambiar. Y estamos reconociendo como Escuela de Ciencias Políticas que tenemos mucho para cambiar. Esta no es cualquier escuela, es una escuela cuya materia prima son las relaciones de poder. Así que, pues, a veces pasa que en casa de herrero, cuchillo de palo, nos toca integrar en la corriente principal de toda nuestra currícula una visión crítica de todas las relaciones de poder, incluyendo las relaciones de género que son fundantes del sistema de los sistemas de desigualdad de América Latina. Nada en América Latina se entiende si no se piensa la intersección entre clase social y género, y todas las demás desigualdades intervienen ahí. Pero esto es una diferencia importante que tenemos con otros países del sur global, dada nuestra profunda desigualdad socioeconómica. Entonces, bueno, por eso es que este espacio se ha propuesto trabajar de manera multidimensional, como lo mencionaba Carla al principio, en torno a distintas, esto es como un rompecabezas donde hay que abordar distintas piezas para completarlo. Y por eso estamos trabajando en torno a todo lo que tiene que ver con sensibilización, capacitación, información en materia de hostigamiento, de prevención del hostigamiento y el acoso sexual. Queremos prevenir el incendio, no queremos estar actuando siempre luego de que se produce y luego de que se ha generado daños de mediano y largo plazo en la vida de las personas y en la vida de las mujeres. Queremos actuar antes. Entonces tenemos una línea de trabajo que ha avanzado muchísimo en que nadie pueda decir no sabía, ¿verdad? Que nadie pueda decir no sabía. En segundo lugar, pues nuestro espacio natural de intercambio es el aula, ahora virtual, pero aula al fin, y por eso todo lo que nos plantea Marcela en torno a currículum oculto es central, porque es ahí donde construimos o desarmamos y problematizamos relaciones de poder. Y el tercer tema, que es, que fue mencionado tanto por Carla como por Marcela, es, bueno, sobre qué estamos aprendiendo y sobre qué estamos generando conocimiento. Las relaciones patriarcales apelan a un monopolio masculino sobre distintas cosas, desde el acceso no consentido al cuerpo de las mujeres, hasta la voz y el tener la legitimidad y la autoridad de conocer, de nombrar, de hablar, como nos explicaba al principio Carla. Entonces, obviamente, todo esto se expresa en lo que leemos, a quienes le damos el criterio de autoridad a medida que avanzamos en un curso. Conversando con estudiantes, hace un tiempo ya, surgía la inquietud, ¿por qué en un curso de partidos políticos me entero que existen las cuotas y en otros cursos de partidos políticos no me entero de que existe la afirmación positiva en materia de representación política? Mucha de esta inquietud de democratizar a quien leemos viene de inquietudes de estudiantes que se encuentran que no están preparadas o preparados con bibliografía actualizada sobre temas que han sido motivo de investigación y de innovación académica en los últimos años. Por eso, como también señalaba Carla al principio, hay una preocupación de excelencia académica que está en el centro de todo esto. Y en este momento no puede haber excelencia académica si no democratizamos la voz de lo que se lee, de lo que se discute y de lo que se dice en las aulas. O sea, es como estudiar teoría del Estado y no saber que existe McKinnon, simplemente porque vamos a leer a todos los teóricos. Estamos hablando de referentes en materia de teoría política, referentes en materia de sistemas de partidos, representación. Los temas que están en la corriente principal de las ciencias políticas han estado muy fuertemente influidos por pensamiento generado por mujeres. Por lo tanto, no podemos no conocerlas. Para la universidad en general, la estimación de presencia de autoras en las bibliografías es del 30%. Cuando hicimos el diagnóstico el año pasado, de los programas que usamos el año pasado, en el 2019, nos dimos cuenta que en la Escuela de Ciencias Políticas
estamos en el 20%. 22%, y cuando incluimos los cursos de servicio que damos y en los cuales pues tenemos la posibilidad de acercar nuestra disciplina a tantas personas que luego se van a dedicar a otros temas, este porcentaje baja al 18%. Y nos dimos cuenta que era bastante parejo por líneas formativas. Entonces, lo que desde este eje buscamos fue, primero, mapear cuál es la dimensión del problema, y era esta, estamos mal. Segundo, definir cuál es el cambio que queremos promover, y conjuntamente con la Comisión de Docencia pensamos que debíamos por lo menos avanzar en el corto plazo a duplicar la presencia de autoras en los programas, y luego, para luego revisar los contenidos, si realmente le estamos dando un lugar a todos los temas que están problematizando la disciplina, pues de distintas maneras en distintos ejes. Esto no tiene que ver con forzar presencia de autoras en la bibliografía. En realidad, cuando revisamos la bibliografía nos damos cuenta que el criterio de actualización en sí nos abre a un montón de autoras. Y podría ser que en algunos ejes pues no haya un 40% de mujeres, pues no lo habrá. En esto, este es un proceso de ir transformando y transformándonos, que no puede ser dogmático y no puede ser talla única. Y además no puede ser contra las personas, tiene que ser con las personas, porque somos una comunidad académica y podemos avanzar en la medida en que las personas van dando pasos y distintas personas tienen distintos ritmos. Pero la manera en que lo estamos haciendo en este eje digamos, de democratizar los contenidos de los programas que estamos usando, en realidad hemos encontrado muy buena recepción. Tenemos 6 líneas formativas y coordinadores y coordinadoras de línea, y la idea que tenemos es irnos acercando a las profesoras y a los profesores con inquietudes sobre bibliografías que podrían estar modernizando, actualizando los programas. Y hasta ahora no nos hemos encontrado con enormes resistencias, porque en realidad hay mucho que aprender y hay muchas cosas nuevas, innovadoras, novedosas y útiles que todas las personas podemos aprender. Esto me parece que tiene mucho, como digo, de proceso colectivo, de desarmar para rearmar. Por supuesto puede haber resistencias en todas las comunidades de personas, pues hay heterogeneidad y distintas visiones. Pero bueno, cuando llegamos ahí lo manejamos. Creo que obviamente hay un papel para la disposición, y siempre hay un papel para la presión de la sociedad civil, que la Escuela de Ciencias Políticas ha dejado claro que tiene mucha capacidad de presión. Me pasó en CP, es un grupo de estudiantes que han atendido muchas otras agendas, además de la violencia sexual. Igual la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas tiene un papel súper importante en todo esto, y creo que, digamos, esta comisión es la institucionalidad, ¿no? Pero también está esa sociedad civil que demanda cambios, que quiere transformación, y con quien vamos dialogando y ayudándonos a entender a dónde están las principales piedras en el zapato que hay que ir sacudiendo, sacando para seguir avanzando. Bueno, no sabemos si vamos a lograr en este 2020 el 40% de presencia de autoras que nos propusimos. Ha sido un año, como saben todas, sumamente complicado, y por lo tanto claramente no le hemos podido dar el seguimiento que le hubiéramos podido dar si no hubiéramos tenido también tantos otros retos en materia de virtualización y en materia de acompañarnos en la calidad docente desde múltiples puntos de vista. Pero bueno, estamos en el proceso junto con Javier Johanning, compañero de la Comisión de Género, de mapear qué pasó este 2020 y de pues, definir cómo trabajar conjuntamente con coordinaciones de líneas formativas en el 2021. A mí me gustaría retomar algunos puntos porque, bueno, primero quisiera referirme un poco al trabajo de la comisión y cómo se ve desde afuera, porque yo no soy miembro de la comisión, pero nos encontramos justamente en este proceso de visibilizar el trabajo de las mujeres, y ya luego quisiera retomar un poco respecto de la violencia académica. En primer lugar, definitivamente es una unidad académica que se encuentra muy avanzada respecto de otras unidades académicas, y me parece demasiado importante esto que menciona Juliana de no puede decirse que no se conoce, porque cuando yo llego a otras unidades académicas en el marco del proyecto Mujeres en la Bibliografía, esa es la primera reacción. Nunca lo había pensado, nunca me había puesto a ver que no tenía mujeres en la bibliografía, aunque resulte además ser una paradoja, ¿verdad? Porque creo que hay cosas que sí tienen que notarse en estos momentos, y que si reclamamos cuotas en política, no hay manera de pensar, digamos, que la academia está exenta de todo lo político y de todas estas manifestaciones de poder.
Entonces, definitivamente el trabajo de la comisión es de vanguardia respecto de muchísimas unidades académicas y bueno, eso es de resaltar porque ustedes tienen un avance respecto de carreras como ingeniería, de algunas de básicas, que bueno, desde que uno llega con una propuesta que tiene que ver con temas de género, presentan oposición. Y bueno, retomando algunos de los puntos que menciona Carla, me gustaría referirme a que es un tema de injusticia, ¿verdad? Y que creo que eso es lo que tiene que movernos en este momento y lo que tenemos que tener muy claro porque, bueno, Miranda Fricker mencionaba dos tipos de injusticia que se manifiestan en la injusticia epistémica, que tiene que ver con una justicia testimonial, es decir, que nosotras no nos encontramos representadas, que nuestras voces no están siendo escuchadas y que, bueno, eso también se refleja en la rigurosidad académica. Y por otro lado, respecto de una injusticia hermenéutica que tiene que ver con la capacidad de nombrar ciertas injusticias, con la capacidad de entender que son traspasadas por temas de género. Y bueno, aquí me parece fundamental retomar el asunto de la academia como campo de disputa política, como un campo donde se manifiestan las relaciones de poder y donde no está exento de las funciones que pueden decirse no declaradas, pero bueno, que se manifiestan a través del currículum oculto y la reproducción de valores, de ideologías que, bueno, una pasa por la academia y puede no darse cuenta, pero ahí están. Y también es muy interesante que este tema de currículum oculto de género se haya analizado tanto a nivel de primaria y secundaria, pero a nivel de universidad, la discusión, más allá de la comisión de género, yo no he escuchado a nadie más que hable de currículum oculto, lo cual es también preocupante porque pues dejan de ver que hay sesgos que no están siendo reconocidos dentro de las unidades académicas. Y bueno, yo quiero referirme a algunos puntos o algunas manifestaciones de cómo podemos encontrar violencia académica. En primer lugar, la reproducción de paneles de hombres, que todavía existen muchísimos, se dan, bueno, hace poco hablábamos dentro del campo de la abogacía, ¿verdad? Había un panel de hombres que fue bastante criticado, pero también dentro de la Universidad de Costa Rica tienen que verse esos espacios porque además, si no hay un panel de hombres, bueno, se le asigna a la mujer la función de moderadora, ¿verdad? Un puesto secundario, porque no se tiene capacidad de generar espacios de incidencia reales. Luego el currículum oculto de género, que bueno, ya Marcela lo venía mencionando, es otra de las manifestaciones de violencia académica. La falta de bibliografía es definitivamente una, y bueno, ahí a eso se circunscribe el proyecto Mujeres en la Bibliografía, pero también pretende sensibilizar sobre otras áreas que ustedes ya han mencionado que resulta necesario rescatar dentro de todas las unidades académicas. Ahí, además, el tema de las plazas, ¿verdad? Que ya vienen mencionando, hay un 67% de catedráticos, no solo en sede central, bueno, en sede Rodrigo Facio, sino también en todas las otras sedes y recintos. Oscila entre un 67 y un 68%, es decir, es el doble de la cantidad de mujeres que se encuentran en la academia. Y además, cómo eso incide en el asunto de la desigualdad salarial, porque finalmente los catedráticos son los mejor pagados, ¿verdad? Son además quienes reciben las becas y hay además un techo que no se ha roto porque nos graduamos un 53% de mujeres en este momento de la educación superior, por lo menos de grado. En posgrado ya los temas cambian, pero bueno, en el mercado laboral no somos las personas que somos más contratadas, entonces esto deriva finalmente en la desigualdad salarial que, como digo, empieza, digamos, desde los espacios académicos y bueno, ya se reproduce en la vida laboral, pero bueno, esto tiene que verse desde la academia. El acoso sexual, definitivamente, y es necesario además decir el discurso androcentrista con el que se nos educa a las mujeres dentro de la academia. Es decir, la academia es entendida, es explicada, es vista a través de los ojos de un hombre y con eso cuesta muchísimo como mujeres desprendernos de esos sesgos de género y bueno, es ahí donde resulta necesario los proyectos que permitan visibilizar el trabajo de las mujeres porque hay autoras que destacan que los sujetos más ricos a nivel epistémico son los sujetos vulnerabilizados porque dejan ver esos sesgos que durante años habían sido asumidos por parte de la academia, pero que no habían sido vistos hasta que no fueron las propias mujeres vulnerabilizadas las que se encontraban discutiendo sobre estos temas. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que venga a través de estos proyectos es positivo. Se trata de rigurosidad, de heterogeneidad, de democratización de los espacios académicos y que definitivamente hay que seguir impulsándolos. Yo nada más quería agregar que me parece que cuando democratizamos estas diferentes dimensiones de la vida académica,
también democratizamos los modelos de hacer academia, ¿no? El viejo modelo de trabajador de tiempo completo, que no tiene ninguna responsabilidad familiar, que alguien le resolvió tener la ropa limpia, que alguien le resolvió lo que tiene que llevar para comer, que alguien le resolvió el cuidado de sus hijos y que por eso puede tener 300 puntos en régimen académico, no es un modelo sostenible porque es un modelo sostenido en la dependencia masculina de las mujeres. La madre, la esposa, la compañera, la hija, pero altamente mujeres. Entonces, en realidad es un modelo construido bajo una noción de independencia ficticia, que en realidad es extractivo de tiempo femenino para construirse. Entonces, digamos, la presencia de las mujeres en la academia y de las mujeres que están buscando construir nuevos modelos, porque claramente también hay mujeres con modelos masculinizados de hacer academia, el tema aquí no son los hombres, sino es las relaciones de poder y los modelos de masculinidad y los modelos dominantes, como señalaba al principio Carla, los modelos que se vuelven la norma de hacer las cosas, se vuelven una jaula, y se vuelven una jaula para hombres y para mujeres, y para cualquiera que no sea ni una cosa ni la otra, ¿me explico? Entonces, al abrir esa puerta, al abrir la puerta de esa jaula, todas las personas podemos ganar en individuación, en formas personales de mezclar las cosas y de hacer las cosas, incluyendo la combinación de vida familiar y laboral, pues que es un gran tema y que es uno de los grandes nudos por los cuales las mujeres seguimos teniendo el techo de cristal en la academia, pues porque eso implica muchísimos malabarismos, sino que lo diga la pandemia, en donde las mujeres a nivel global y en Costa Rica también estamos pagando los principales platos rotos del subempleo y del desempleo, y no solamente por la contracción del mercado laboral, sino por los malabarismos asociados a reconciliar trabajo y trabajo, ¿no? Entonces, esta también es una dimensión en la que nuestra comisión por lo pronto no ha venido trabajando, pero que ha surgido permanentemente. De hecho, en la última asamblea de escuela que tuvimos, integrantes jóvenes de la comisión, madres de niñas pequeñas, tengo muy presente a Tania Rodríguez planteando todo lo que tenemos para abrir de agenda en términos de si se para el reloj, digamos, de evaluación cuando tenés un hijo o no, o se espera que escribas el paper 2 minutos antes de entrar a la sala de parto y cuando salgas. Me explico, no todo se resuelve con una licencia por maternidad, eso es muy importante. La universidad además tiene una licencia por paternidad que está muy por encima. Costa Rica es uno de los 2 países de América Latina que no tiene una licencia por paternidad obligatoria, lo cual es una vergüenza. Pero la Universidad de Costa Rica, vía convención colectiva, tiene una licencia de 15 días, que no es la solución, pero es un paso. Pero eso no resuelve, porque a los 15 días ni a los 3 o 4 meses ninguna persona es autosuficiente. Entonces tenemos mucho camino para andar como universidad. Ahí ya es una agenda mucho más amplia que la que nosotras y nosotros como Comisión de Género tenemos, pero claramente ahí es un tema que hay que abordar en el corto plazo para seguir democratizando las relaciones de género en la universidad. En esa lógica, de hecho, hay algunas investigaciones y que se publicaron hace poco también, más bien como testimoniales, en las cuales se les pregunta a docentes de la Universidad de Costa Rica, mujeres, que en pandemia, ¿verdad?, en qué condiciones están. Y efectivamente las condiciones son las que estaba diciendo Juliana, ¿verdad? Están no solo con el tema de la carga laboral, evidentemente, sino que además tienen todo el tema del cuidado, además, por supuesto que sus hijos y hijas están en escuela o colegio, ahora, y si están en escuela tienen que conectarles para que puedan recibir clases, hacer tareas, todo esto, y además a cargo de toda la casa, de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, un poco lo que han encontrado es que efectivamente no se ha tomado en cuenta en pandemia la recarga que tienen, digamos, o que tenemos las mujeres en este momento, y que la virtualidad también está, digamos, exacerbando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es como algo que, si bien no estamos trabajando como comisión, sí sería como importante que la universidad reflexione, ¿verdad? Yo creo que esto, si no necesariamente es currículum oculto, tiene que ver con la organización de la universidad y a qué le apostamos y a qué le ponemos atención. Y esto es algo a lo que le tenemos que poner atención si la virtualidad, digamos, continúa por mucho más tiempo o si se va a establecer de diferentes formas, ¿verdad? Cómo esto nos va a afectar a las mujeres académicas y si esto más bien va a generar que podamos escribir menos o podamos acceder menos a becas, ¿verdad? Etcétera, que es un poco también lo que Juliana planteaba.
Muchísimas gracias a las invitadas por todas estas interesantes reflexiones. Ahora me gustaría pasar al periodo de intercambio con el público con 3 preguntas que hemos seleccionado, que cualquiera puede responderlas, las pueden responder en conjunto, como ustedes decidan. Justamente ahorita vamos a abordar lo que nos acaban de plantear las profesoras Juliana y Marcela, pero la primera pregunta sería la siguiente. Bueno, ya ustedes lo mencionaron un poco, quizás lo pudiéramos profundizar más. ¿Cómo podemos atacar o erradicar la violencia académica hacia las mujeres en sectores específicos de la academia? Ya sabemos que existe este mito de las profesiones masculinizadas y feminizadas, y específicamente cómo esto está afectando a mujeres que se desempeñan en el sector de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, el STEM. Entonces, específicamente, ¿cómo podríamos articular acciones para este sector en particular de la academia? A mí me parece que uno de los primeros elementos que deberían de considerarse es la claridad del sesgo, que es lo que estamos tratando de evidenciar el día de hoy, y por otro lado, procesos de sensibilización que hagan que las personas, sean hombres o mujeres, que el estudiantado, la universidad, todas las entidades y las personas que estén interesadas, logren cuestionar su forma de estar, su forma de ser y su forma de hacer en el mundo, porque podemos generar cambios formales. Sin embargo, estos cambios formales, si bien son muy importantes, son medulares para una, ¿para qué? Para una resignificación del ser y hacer de la universidad, sin voluntad personal y sin cuestionamiento personal, y de ahí que es también un asunto de orden epistémico, ¿verdad? Si nosotros no cuestionamos lo que estamos haciendo y cómo nos movemos en el mundo, perderíamos. Me permito retomar un asunto que dije al principio: hay que vincular pensamiento con sentimiento, con acción. Cualquier persona, nosotras mismas, cualquiera otra, quienes nos están escuchando, pueden tener la teoría muy clara e incluso pueden intentar practicarla, pero no debería de existir, por lo menos desde mi interpretación, una distancia entre esa práctica y esa vivencia personal y lo que la teoría ahorita nos está demandando, y la razón por la cual estamos acá visibilizando lo que hacen las personas que supuestamente, mujeres y cualquier otra población vulnerable, se entienden como marginales. Cierro diciendo esto: cuando leemos un texto, bueno, en particular en papel, y ahora también se puede hacer de manera electrónica, generalmente ponemos anotaciones. Las anotaciones van al margen, izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿sí? Y resulta que cuando retomamos ese texto, generalmente lo que hacemos es una lectura de los márgenes, porque en los márgenes está lo que consideramos importante. Entonces, lo que estamos visibilizando acá y la necesidad de una valoración de mi forma de hacer y de ser en el mundo no es marginal en realidad. Es decir, es marginal porque lo ponemos como una anotación, pero los márgenes nos dan a conocer lo que se supondría es una buena lectura de nuestra realidad y, en el caso académico, de textos. Muchísimas gracias. Igualmente, si alguna quisiera hacer algún otro apunte sobre las preguntas, pueden hacerlo con total libertad. Valeria, sí. Ya podría aportar sobre esto, porque a mí me parece que el tema de la sensibilización que menciona Carla es clave, y sensibilización no solo en áreas de ciencias sociales, sino que en áreas de STEM creo que tiene el mismo efecto, precisamente porque una ve las carreras donde han sido históricamente feminizadas, y en estas carreras tampoco se está citando bibliografía femenina, ¿verdad? En estas carreras igual tenemos exactamente los mismos sesgos de género, e igual es necesario visibilizarlos. Y claro, hay medidas que pueden tomarse temporalmente. El tema de las cuotas es definitivamente una medida temporal. Las cuotas no tienen que, bueno, no buscan mantenerse en el largo plazo, porque en una situación donde eventualmente se pueda revertir la tendencia, podría ser que las mujeres ya no necesitemos un 40%, tengamos un 60%, y la cuota pueda ser una limitante, y esa no es la idea. Entonces, las cuotas definitivamente son una medida, pero son una medida inmediata y dependen necesariamente de los procesos de sensibilización que se realicen de manera paralela con estas medidas legislativas. Muchas gracias.
Excelente, muchísimas gracias. Ahora acabamos de hacer un apunte muy interesante que hizo la profesora Juliana y la profesora Marcela, específicamente sobre la forma en la cual se distribuyen las cargas de trabajo dentro de la universidad. Recuerdo a la profesora Montserrat Zagot que en una conferencia había hablado sobre la carga administrativa que se divide entre profesoras y profesores. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son las posibilidades de analizar alguna carga, distribución de carga más equitativa entre hombres y mujeres? Sabemos que tradicionalmente en la academia, pues los profesores hombres se dedican a subir los pasos académicos, sacar papers, libros, investigar, sacar posgrados, etcétera, mientras que las profesoras mujeres tenemos que asumir en mayor medida el trabajo administrativo. Y además de lo que significa malabarear todo el tema de la triple jornada laboral. Entonces, ¿cómo podríamos apuntar hacia una distribución de cargas más equitativa? Yo quiero decir que, digamos, no hay una respuesta tipo, ok, hace esto y ya, ¿verdad? Porque si fuera así de fácil ya lo habríamos hecho. Estamos frente a procesos, a trayectorias. Lo importante para mí en este momento es estar en la trayectoria correcta. No se trata de cambios que vamos a hacer de la noche a la mañana, pero en medidas pequeñas, medianas y grandes tenemos que estar permanentemente chequeando si vamos en la dirección correcta o más bien nos estamos devolviendo. Ninguno de los cambios asociados a la democratización del mercado laboral son necesariamente siempre de peor a mejor. Hay de peor a mejor y de mejor a peor. Por eso es que en este momento enfrentamos tantos riesgos de perder terreno en el mercado laboral las mujeres a nivel del planeta. Como dice Claudia Goldin de la Universidad de Harvard, esta es la primera recesión global en la que los servicios de cuidado están en la corriente principal del día después. Y de hecho, consultoras como McKinsey, que no está particularmente preocupada por la democratización de las relaciones de género, previene a los gobiernos que no empiecen a invertir hoy en el regreso pronto y de calidad de las mujeres al mercado laboral, van a perder hacia el 2030 un promedio de 13 trillones de dólares. Dicen además que los gobiernos que empiecen a invertir en esta agenda después de la pandemia van a perder 5 trillones de dólares por lo menos, y que los gobiernos que no hagan nada, Costa Rica está muy cerca de parecerse a ese tipo de gobiernos en este momento, podrían perder 3/4 del Producto Interno Bruto perdido durante el 2020. Quiere decir que estamos frente a un tema que está en la corriente principal de la organización de las economías, que tienen una cara monetaria y una cara no monetaria, absolutamente imbricadas, y en la medida en que los mercados laborales del mundo durante las últimas décadas se han feminizado en sectores estratégicos, de no resolverse este problema, la idea de que primero vamos a hacer lo importante, que es reactivar la economía monetaria, para luego preocuparnos por las cosas de los chiquitos, los viejitos y las mujeres quejosas, lo que hacen es plantear luces cortísimas para una agenda que requiere luces largas y que es absolutamente imprescindible para los derechos humanos, sí, pero también para los temas que le interesan a los ministerios de Hacienda y a los bancos centrales de la región. Entonces, ahí en ese punto, la academia desde la academia tendríamos que tener voces fuertes que planteen la necesidad de tener estas luces largas. Tenemos la investigación que lo sostiene, tenemos la evidencia empírica, pero necesitamos tener también capacidad de incidencia política. Y esa incidencia política revertiría en mejores condiciones para las mujeres académicas. Me explico que hay una parte de esto en donde hay especificidad por nuestra área de trabajo, que es la producción de conocimiento y la docencia, pero hay otros aspectos en los que estamos, digamos, nos toca lo que le toca al resto del mercado laboral. Y el tema de que tenemos un modelo de masculinidad muy inelástico, es decir, las mujeres desde los años 90 aquí hemos transformado nuestras vidas de maneras impresionantes. Y sin embargo, las encuestas de uso del tiempo nos muestran que lo menos elástico, lo que menos cambia en términos de uso de los recursos asociados al tiempo es el uso del tiempo masculino, que es básicamente el mismo hoy que hace 25 años. Que hay el ejemplo, que está mi pareja y la tuya, sí, pero en el agregado los hombres y los modelos de masculinidad han cambiado muy poco. Eso en gran medida nos explica el recrudecimiento de violencia hacia las mujeres, porque esta inelasticidad masculina se enfrenta a una gran maleabilidad femenina, y realmente muchos de los ejercicios de la masculinidad han perdido una vigencia en la sociedad. Y cuando se pierde vigencia, se pierde hegemonía, y cuando se pierde hegemonía hay que sacar los dientes, porque ya esa masculinidad tiene que imponerse a la fuerza, porque ya no es hegemónica. Si fuera hegemónica no necesita de la fuerza.
Entonces, eso también nos explica por qué muchas de estas manifestaciones de violencia no son solamente de unos sectores socioeconómicos, son de toda la sociedad y por qué lo podemos encontrar tan fuertemente en la academia. Yo creo que hay como algunas cosas que pueden sonar hasta muy básicas, digamos que Juliana ha explicado, digamos, como lo macro, ¿verdad? Y a veces hacer cambios a lo interno de las instituciones, ¿verdad? Y de las organizaciones y de la universidad implica una responsabilidad política, que es lo último que acaba de decir Juliana. ¿Cómo podemos hacer un cambio en ese sentido? Bueno, en primer lugar, tendríamos que buscar que efectivamente el régimen académico le dé el mismo valor a la investigación que a la acción social, ¿verdad? Y en ese sentido, muchas mujeres en nuestra universidad privilegian la acción social, ¿verdad? Mucho desde esta lógica de los cuidados, ¿verdad? Con respecto a la investigación. Entonces, sí necesitamos ahí un cambio en régimen académico. Y otra cosa que yo creo que también tendríamos que plantear, que a veces se nos olvida y que es como muy sencilla y que tiene que ver con el tema de ser aliadas entre nosotras, ¿verdad? O sea, en realidad yo creo, ¿verdad? Siento que en la comisión tengo aliadas, ¿verdad? Que las personas que estamos trabajando porque creemos, ¿verdad? Que necesitamos un cambio, tenemos diferentes fortalezas, ¿verdad? Diferentes debilidades, pero como comisión vamos trabajando en conjunto. Y además tenemos aliados ahora, ¿verdad? Que tenemos algunos compañeros. Pero para eso también tenemos que generar, digamos, aliadas entre nosotras, ¿verdad? Y las que sabemos cuáles son nuestras principales complicaciones, a dónde es que nos estamos quedando pegadas, a dónde es que nos están recargando las cosas administrativas, a dónde es que no estamos avanzando en régimen académico, es entre nosotras, ¿verdad? Si no logramos identificar esos nudos críticos para ver el cambio que tenemos que hacer, vamos a seguir, digamos, como discutiendo sobre lo mismo y no vamos a lograr, digamos, realmente que estemos en mejores condiciones. Y bueno, y ahí yo creo que tenemos una gran responsabilidad, además las profesoras que estamos ya directamente en régimen académico, ¿verdad? Porque ahí todas las profesoras interinas al final pues no participan en la toma de decisiones como tales, ¿verdad? Y entonces ahí pues nosotras también tenemos que jugar, digamos, un liderazgo en este tipo de cambios, que creo que aunque pueda sonar tan simple, muchas veces se nos olvida que ese es como un primer paso para digamos, mejorar nuestras condiciones y que, bueno, también tiene que ver con el hacer visibles estas cosas, ¿verdad? Como bien planteaba Valeria, que a mí me llama poderosamente la atención cuando hablo de currículum oculto de género, porque la gente a veces dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Bueno, es que existe. Bueno, hay que hacerlo visible y hay que hablar de esto, ¿verdad? Y si lo hacemos visible y hablamos de esto y vamos haciendo cambios, también vamos a tener que hacer cambios en toda esa estructura organizativa y evidentemente muchos de esos cambios los vamos a lograr cuando nosotras podamos identificar todo este tipo de cosas. Y eso va a tener un impacto directo sobre todo lo que Juliana ya planteaba, ¿verdad? Que es ya a nivel macro como país y como región, bueno, si estamos efectivamente haciendo, ¿verdad? Y tomando las decisiones que tenemos que tomar para darle el lugar que corresponde, ¿verdad? Y además un lugar que también tiene una afectación económica al tema de los cuidados y el trabajo y el reconocimiento del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres. Muchísimas gracias. Voy a pasar a la tercera y última pregunta de este bloque de intercambio con el público. Bueno, a propósito de que tenemos en las invitadas de hoy tanto representación estudiantil como docentes, bueno, ¿qué prácticas consideran ustedes en el ámbito de la pedagogía y de la didáctica que podemos implementar desde la docencia universitaria para erradicar acciones que todas hemos vivido en nuestros espacios áulicos, como son el mansplaining y el man-interrupting? ¿Cómo podemos evitar este tipo de violencia desde la docencia universitaria? Creo que, digamos, todas las acciones en torno a esto vienen del eje de democratización de las relaciones en el aula. Y hemos conversado mucho cuáles son las medidas que funcionan mejor, ¿no? Son muchas, que van desde las dinámicas de uso del espacio, como mencionaba antes Marcela, cuál es la validación que profesoras y profesores hacen de ese uso extractivo del tiempo, digamos,
tienen que, definitivamente, los profes tenemos que tener un papel muy activo en esto, y para eso tenemos que estar muy conscientes también de nuestra propia reproducción de esta manera de concentrar y usar el tiempo contra las demás personas y no con las demás personas. Hemos diseñado círculos de trabajo, invitado a profes hombres a que lideren procesos de deconstrucción y reconstrucción. Quiero subrayar que como yo lo veo y como creo que hemos venido trabajando hasta ahora, es una lógica de rompecabezas, es una lógica de hacer muchas cosas al mismo tiempo y que en un momento cuajan. No es una sola cosa, son varias, y hay un timing, hay una temporalidad cuando las cosas empiezan a caer por su propio peso y empiezan a transformarse las prácticas. Igual hemos venido cambiando el lenguaje, igual dejamos de ver la violencia de género como un asunto privado de que ella algo habrá hecho. Es la misma lógica de ir cambiando, como desnaturalizando algo que vivimos como normal, para que empiece a molestarnos cada vez más y de esa manera a tener que cambiarlo. De igual manera, se podría considerar la valoración, insisto, el tránsito entre la sensibilización, la conciencia de las limitaciones y de las fortalezas de cada una de las personas que sean estudiantes y de las mismas docentes, sean hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente está en boga el asunto de las habilidades blandas, de la fortificación de las habilidades blandas. Bueno, si tengo que fortificar habilidades blandas para que no haya tanta opacidad en la participación de las mujeres dentro del aula, pues la fortificación de estas habilidades son para aquellas mujeres que precisamente no participan, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? En una de las conversaciones que he tenido con algunos de mis estudiantes, me dice, lo que las jóvenes me dicen es, tal vez yo tengo la respuesta correcta, pero tengo temor de que no sea correcta por un lado, o que ni siquiera sea considerada, ¿verdad? Entonces esto tendría que ver con un proceso de generar estrategias directas a nivel de aula para que en términos comunes, en términos comunes en el sentido de la forma en que se usa la palabra, haya un empoderamiento del yo con el yo, del yo hacia el vínculo con los otros, y esto dentro del espacio académico, tanto para las estudiantes, para los estudiantes también, y para el cuerpo docente, en realidad para todas las personas que estén interesadas en hacer ruptura con todos estos espacios de invisibilización del ser y hacer de las mujeres. Y yo creo que también ahí, bueno, están hablando mucho desde las estudiantes, pero bueno, también hemos encontrado experiencias de profesoras, ¿verdad? Que son violentadas desde ese lugar en la misma clase por estudiantes. Entonces yo creo que algo importante que hemos encontrado y que hasta el momento creemos que ha sido como un mecanismo es el que conversemos, ¿verdad? Conversemos en general el personal docente, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que les ha sucedido, qué estrategias han aplicado que les han funcionado, y hay otras que definitivamente no han funcionado, y a partir de ahí, pues entonces compartir con las otras personas. Yo creo que ahí hay como, ¿verdad? Como ir generando esas sinergias, ¿verdad? Esas sinergias entre toda una comunidad académica para ver qué cosas se podrían, digamos, aplicar para mejorar. Y es que vamos a ver, no hay como una receta. Una no podría decirles que en ingeniería va a funcionar tal cosa y en ciencias políticas tal otra y en farmacia otra, porque en realidad mucho tiene que ver con las dinámicas propias del aula. Entonces, bueno, y de esas comunidades, digamos, académicas en esas escuelas. Ahí el conversar, el compartir buenas prácticas, creo que, digamos, desde nuestra experiencia ha sido algo positivo. Yo agregaría también otros mecanismos. Bueno, no tiene que ver en general con estas relaciones de poder, digamos, de interacción social dentro del aula, que tiene que ver con la citación y con la visibilización de los nombres de las personas, ya sea que estemos utilizando APA o que rompamos reglas de APA y pongamos el nombre completo, o que estemos utilizando Chicago un poco para visibilizar mejor quiénes son las que hablan. Y ya dentro de la dinámica de clase, yo hablaría de ceder espacios en primer lugar y de pedir que se cedan los espacios, porque creo que a veces como docentes, bueno, interesa estimular la participación, pero no se distingue quién está
participando, entonces habría que también solicitar a estudiantes que sean los espacios o que sea una mujer quien hable en la siguiente intervención, etcétera. Creo que también es importante visibilizar si hay algo que una mujer lo dijo antes, porque también eso pasa, que decimos algo, luego lo dice un hombre y bueno, a él lo validan y lo que una dice no importa. Entonces creo que también es importante no solo visibilizar lo que dijo, sino decir que ella lo dijo, porque también un poco para restringir estas dinámicas dentro de la clase. Luego, me parece importante dos puntos. Uno es el uso de la cámara, que a veces incomoda, ¿verdad?, a las y los profesores, pero que es importante también darle seguimiento a estudiantes para ver por qué a veces no prenden la cámara, porque a veces se puede tratar de mujeres madres o a veces hay personas que viven violencia dentro de sus casas. Entonces, como entender también que las relaciones de género incluso pueden incidir en si una persona enciende o no la cámara y, bueno, darle seguimiento. Y creo que aquí el tema de la virtualidad es eso, que el contacto estudiante-docente se ha perdido muchísimo y que muchas veces las y los docentes no tienen idea de quiénes son sus estudiantes, de qué están haciendo, de cuáles son sus dificultades. Entonces, creo que habría que buscar estrategias para retomar esta interacción entre docentes y estudiantes y para que no se siga perdiendo y se siga teniendo en cuenta que, bueno, somos humanos y humanas y bueno, la interacción tiene que ir por estos medios. Y luego el acoso y el hostigamiento, que creo que en virtualidad la gente considera que no existe y bueno, en ese sentido hay un montón de cosas que se dejan pasar y también en esta interacción docente-estudiante es demasiado necesario empezar a retomar este tema, empezar a difundir las campañas que se están haciendo sobre el tema y sobre cómo identificar el acoso y el hostigamiento dentro de las aulas. Muchísimas gracias, excelente estas reflexiones y ahora vamos a pasar a la etapa de cierre del programa Ventanas del día de hoy, donde cada una va a tener un minuto de tiempo para que nos den una idea final y podamos ver cuál es esa tarea o reto pendiente fundamental para el cumplimiento del trabajo de la comisión y de la comunidad universitaria para lograr erradicar estas formas de violencia contra las mujeres que nos encontramos en la academia. Entonces, si quieren, podemos empezar por el orden en que hablamos. Empezaríamos con la profesora Carla. Muchísimas gracias. En realidad considero que debo reiterar la vinculación entre sentimiento, pensamiento y acción, lo cual me lleva a pensar en voluntad individual y voluntad política para que en la escuela sigamos trabajando de la manera, de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Toda vez que pensamos, sentimos que actuamos y podemos hacer ruptura a partir de esa ligación. Luego, sobre los retos, bueno, ya sabemos que es un rompecabezas, como bien lo ha puntuado Juliana. En estos momentos tendríamos que seguir con los procesos de los talleres de sensibilización de género, iniciar el proceso de ruptura, de los talleres de ruptura de masculinidades hegemónicas y también un reto muy puntual que es precisamente la implementación de la encuesta que se va a aplicar a toda la población de la Escuela de Ciencias Políticas, dígase estudiantes, administrativos y cuerpo docente también. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es rastrear qué tipos de violencia y de discriminación se vive dentro de la comunidad para luego tomar las acciones necesarias dentro de las posibilidades reales, en el entendido de que la comisión también tiene límites y alcances específicos, ¿verdad? Eso es lo que yo podría aportar sobre qué nos falta por trabajar. Hay muchísimo más también. Gracias. Precisamente hoy, 25 de noviembre, ¿verdad?, que se conmemora el Día de la No Violencia y que son 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal, precisamente por tener voz, ¿verdad?, por asumir que podían tener una voz en contra de la dictadura de Trujillo. Yo creo que algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que seguir trabajando es darle voz y hacer visibles precisamente todos estos tipos de discriminación y de violencia que se están dando, ¿verdad? Y generar, digamos, ese tipo de alianzas y ese tipo de sensibilización que hemos venido trabajando con la comisión. Yo creo que el principal reto en este sentido, y hasta el momento, digamos, hemos tenido como buena apertura en la escuela y de que muchas más personas se han involucrado, es esa, que más y más personas se involucren y que al final
en realidad no tengamos que pensar en una cuota o pensar en tener que hacer una acción afirmativa, sino que ya por convencimiento todo el personal docente administrativo y el estudiantado tenga claro que eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y que tenemos que trabajar en todos esos puntos para que de alguna manera sea obligatorio sin serlo, porque ya todas las personas estamos conscientes de esa necesidad. Les comparto este logo que hemos estado usando en la comisión, que nos lo propuso Carol Rojas, que nos ha acompañado en todo este proceso y que es otro indicador, digamos, de asuntos claves para avanzar en esta materia, ¿no? Estos retos son grandes y no son para comisiones encapsuladas, son para conjuntos de personas que están operando, en este caso en la Escuela de Ciencias Políticas, desde muy distintos lugares, desde la comunicación, desde la comisión de docencia, que es central en todos estos procesos de cambio, desde la dirección. Creo que nada de esto puede ocurrir si no hay un compromiso y una camiseta que atraviese los diferentes lugares de la institución, y en este caso tenemos esas posibilidades, tenemos que aprovecharlas. Eso me lleva a uno de los principales retos, que es el de las alianzas. Al final, en estos cambios, como en cualquier otro cambio, casi todo pasa por la economía política. No es tanto las ideas en sí, digamos, de la parte más técnica de qué es lo que hay que hacer. Eso está bastante claro, aunque podemos seguir aprendiendo, pero al final el éxito o el fracaso se define en las relaciones de poder para transformar las relaciones de poder. Entonces, ahí está el reto. Y ahí podemos avanzar, podemos retroceder. El tema es aprovechar cada margen de cada espacio que tenemos. Yo siento que en este momento, desde la Escuela de Ciencias Políticas, tenemos un gran momento también de la mano de profes jóvenes, inquietos, gente que está incómoda y que quiere hacer las cosas mejor, hombres y mujeres, en propiedad, interinos e interinas. Y bueno, pues es desde esas inquietudes que podemos hacer transformaciones y luego proponernos una trayectoria, proponernos, como estamos tratando de hacerlo, metas de corto plazo, metas de mediano plazo, y que podamos ir mirando cuando avanzamos y cuando retrocedemos. Es decir, que no, digamos, ver el problema en grande, pero abordarlo en pequeño, que es algo que Carla Vargas, actual coordinadora de esta comisión, siempre insiste, ¿no? De abordar las cosas en pequeño, porque al final en pequeño está contenido toda la problemática grande, solo que es más fácil intervenir en pequeño que en grande, ¿no? Así que eso sería lo que señalaría como retos. Y siguiendo esto de trabajar en pequeño, yo creo que sí, el primer paso es darse cuenta. Y bueno, primero gracias al programa, ¿verdad? Por este espacio, por permitirnos visibilizar el tema y visibilizar el trabajo de la comisión. Pero a partir de que nos damos cuenta, es necesario el trabajo de todas y todos dentro de ciencias políticas, ¿verdad? Porque también es injusto y también recargaría la labor de las mujeres de ciencias políticas el hecho de que solo las mujeres estén asumiendo el tema de género y de que sea la comisión la única encargada de visibilizarlo. Entonces, más allá de lo que la comisión haga, es necesario un compromiso por parte de toda la comunidad de ciencias políticas, de manera que podamos trabajar juntos, podamos generar las alianzas que ya mencionaba Juliana y podamos seguir aportando. Y finalmente, la necesidad de que las y los estudiantes también presionen al respecto en cuanto a la construcción de un currículum participativo, porque normalmente solo se nos enseña, ¿verdad? Y no estamos reclamando contenidos, pero el reclamo de contenidos es como dicen ustedes, lo que impulsa en muchos lugares que se den cambios sustanciales y cambios de fondo, y de ahí la participación estudiantil es fundamental. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio y bueno, a seguir con el tema. Muchísimas gracias, compañeras, por esta participación tan valiosa que tuvimos el día de hoy, 25 de noviembre, a propósito de la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer y específicamente sobre lo que conversamos el día de hoy, erradicación de la violencia en la academia contra las mujeres. Entonces, nuevamente agradecerles a todas las personas que siempre nos ven, que siempre nos sintonizan en los programas de Ventanas. Recordarles que la próxima semana continuamos con el programa regularmente. El día martes vamos a tener Ventanas a la política internacional sobre el tema de gobernanza internacional ambiental, y el día miércoles vamos a tener Ventanas hacia el CIEP, específicamente sobre la última encuesta de estudios de opinión. Entonces, agradecerles como siempre y desearles unas muy buenas noches. Muchísimas gracias y hasta la próxima.